¿Qué les comentaba esa universidad y que es barata en nuestro país? Hay una anécdota bonita que siempre me gusta compartirlas con los alumnos. Un violinista allá en Europa se va al metro, no de ahora, de hace años, y agarra su violín y se pone a tocar lo mejor de su repertorio. La gente va, mira un rato y se va. Va, mira un rato y escucha un rato la música y se va. Y apenas había reunido unos cuantos euros de todo lo que había interpretado un par de horas. Pasó el evento como algo anecdótico allá en el metro, pero nadie se dio cuenta de que este violinista es uno de los mejores músicos del mundo en la interpretación del violín. Y para escucharlo se hacen reservas anticipadas con meses. Y la entrada más barata te cuesta como $100. Y recién la gente se dio cuenta quién era esta persona cuando vio los afiches de que lo estaban anunciando en ese país europeo para sus conciertos. Bueno, es decir, a veces hay que aprovechar cuando estamos en nuestra universidad, aprovechar a los docentes lo que les enseña, porque de pronto lo mismo yo puedo estar enseñando en una universidad privada donde les va a costar más. ¿Y han leído el artículo que les he enviado ayer? Sí, licenciado. ¿Han visto que no hay nada deshonroso en trabajar? No hay que perder el miedo. ¿Qué les ha parecido? Interesante, licenciado, su forma de pensar. Como él dice en una de sus frases, si no estoy mal, que, ¿cómo era? Que no le gustaba esa frase que dice que hay que estudiar para ser alguien, ya que él consideraba que desde que nosotros llegamos aquí, desde que nacemos, ya somos personas, ya somos alguien, ¿no? Y que no es necesario que, por decir que después de que tú estudies vas a lograr ser alguien. Tú ya eres alguien desde el momento que estás aquí, ¿no? Muy interesante su forma de pensar y cómo ha logrado sobresalir. Así es, querida Wendy. Y algo que llama la atención es también lo que él dice, ¿no? Prefiero no ayudar a la gente que está pidiendo limosna. Él también estaba en esa situación y él dice, si yo puedo salir adelante vendiendo jugos, ¿por qué no otras personas pueden hacer lo mismo y no extender la mano? Sí, licenciado, incluso muchos estaban cuando llegaron aquí con los problemas que había en Venezuela, de los venezolanos, también se quejaban mucho, ¿no? Porque había muchas personas en las calles pidiendo limosnas y muchos se enojaban, ya no querían ayudarlos porque decían que empiecen a trabajar y que de la nada también estaban ganando dinero. Así es, Wendy. ¿No? Son nuestras historias de vida que nos hacen reflexionar. Algo también que les voy a comentar, cuando hablamos de las políticas de las empresas, tanto las entidades públicas como privadas. La semana pasada, el director mundial del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, ha sido destituido porque ha violado una de las políticas de la institución. Estaba enamorando con una funcionaria subalterna de la misma. Y dentro de las políticas de la institución te dice que no tienes que tener ninguna relación sentimental. Y si la tienes, esa persona tiene que renunciar a fin de evitar cualquier otro tipo de procesos. Como el director mundial del BID ha violado esta política de la institución, ha sido destituido.
Es por eso saber interiorizarse de las políticas de la institución. Mira, les estoy hablando de una institución a nivel mundial que maneja la economía del mundo en los distintos países. Y por este detalle, que no es algo de pronto escandaloso, pero para la institución sí va contra las normas y políticas de la misma, ha sido destituido. Otro tema que les voy a comentar antes de comenzar las clases es cómo de pronto líderes en sus países han hecho comentarios realmente denigrantes contra las personas de la tercera edad. Uno ha sido el expresidente Berlusconi de Italia, donde decía que los ancianos deberían morirse a fin de no afectar la economía de Italia. Y en la misma línea, estaba un ex primer ministro de Japón, el vicegobernador de Texas, son como estados, dijo de la misma forma que era un costo para la salud de Texas el que la gente mayor siga viviendo y que deberían hacer un favor a Texas y dejar de existir. O sea, son declaraciones muy fuertes, especialmente para nosotros los latinos, que para nosotros no hay nada de pronto de malo de vivir con nuestros papás, de cuidarlos hasta el fin de sus días, a diferencia de los países europeos y en Japón también, que no tienen esa costumbre de vivir con los padres, con los abuelitos. Nosotros tenemos esa relación familiar que se mantiene muy fuerte en nuestros países. Entonces ha sido muy chocante esta situación. Comentarios que uno escucha, que uno lee, que uno le hacen reflexionar. Bueno, chicos, vayamos adelante. Dice, Dime. dice, no, a modo de comentar, licenciado, sobre esa historia, me hace recuerdo a una, no sé si es frase o tipo mensaje que en algún video lo he visto, pero a lo que recuerdo decía, ¿cómo era? A veces no puedes escoger el trabajo que uno quiere, pero por la necesidad que uno tiene, pero siempre puedes escoger la aptitud y eso es, te llevará a lugares muy lejos, creo que algo así lo dice. Así es, querido Rolly. Sí, licenciado, tiene que ver mucho, muy relacionado con la historia del joven brasilero Tosilo, no sé cómo se llama. Sí. Por Creo eso que les digo, no hay que tener vergüenza de lo que nosotros hagamos. Si de pronto fabricas, haces empanadas y te vienes a vender y por ahí te va muy bien, y vas a tener una empresa grande. Esta anécdota más de las empresas emergentes y cómo no se dejan vencer. Un orureño se va a la Argentina y se va a trabajar a una empresa de costura. Generalmente los bolivianos son muy requeridos, a pesar de que algunos trabajan en condiciones de esclavitud. Esta persona va, trabaja, reúne algo de dinero, le está ahorrando allá en la Argentina, regresa acá y se casa con su novia. Regresan los dos a la Argentina porque ya estaba residente allá, con papeles. Y en la Argentina, donde alquilaba la habitación, le dice el dueño, que era un italiano, ¿por qué no aprovechas este galpón, ¿no? Un galpón pequeño, un garaje pequeño que tenía? Y le dice, ¿por qué no pones un negocio? No siempre vas a ser empleado. Y esta frase caló mucho en esta persona. Y él dice, bueno, entonces buscaremos un negocio. Él estaba recién casado, hablan con su esposa y entre amigos, entre compatriotas, le dicen, ¿por qué no pones una salteñería? Y él comienza a madurar la idea de poner la salteñería. Habla con su esposa y dice, sí, vamos a poner la salteñería. En el interín viene lo que es el corralito. No sé si alguien escuchó el corralito que ocurrió en la Argentina, el corralito financiero.
Si no sabían, se refería a lo siguiente. Todas las personas que tenían sus ahorros en dólares, porque podías ahorrar en la Argentina en dólares, no podían retirar, excepto 200 hasta $400 máximo por mes de sus ahorros. Por eso se llamaba el corralito. Pues todo el mundo fue afectado, empresas, la gente común que tenía sus ahorros en los bancos. Y justo le tocó en esa temporada, con Ciudadano. Y ellos, bueno, sacan el dinero poco a poco. Se hacen, juntan un pequeño capital que ya lo tenían ahorrado y buscan una persona que les enseñe a hacer salteñas. Encuentran la persona y le dice, bueno, esta persona van a comprar estos ingredientes, papa, pollo, cebollas, todo lo que se necesita para fabricar las salteñas. Además le dice, Ivana, mañana quiero ver las papas peladas y cortaditas en cuadraditos. Ellos muy entusiasmados, hacen lo que les ha pedido, al día siguiente esperan y esta persona nunca llegó para enseñarles en la fabricación y preparación de salteñas. Esta persona cuenta como anécdota, hemos tenido que comer casi una semana ají de fideo y papas para deshacerse de todo este producto que lo tenían ahí. Pero él no se ha dejado vencer por este primer obstáculo. A eso es lo que yo voy. Busca nuevamente y encuentra una persona que les enseña a hacer salteñas. Entonces ellos ya preparan las salteñas y dicen, bueno, el primer día apenas hemos vendido, los primeros días apenas hemos vendido 20 salteñas. Lo demás lo regalaban, pero lo regalaban yendo a diferentes lugares. Pues poco a poco la gente ha ido conociendo y degustando el sabor de sus salteñas. Y en la actualidad están fabricando 2000 salteñas diarias. Y él se ha hecho una empresa grande y distribuye entre las diferentes confiterías y restaurantes allí de Buenos Aires. Y es una persona muy importante allá entre la comunidad boliviana. Es la que siempre está ayudando a la comunidad con la refacción de sus escuelas, que tienen también escuelas para los residentes bolivianos, ayudando en situaciones de beneficencia. Es bonito esto, estas historias que uno se entera y cómo ustedes que están comenzando no tienen que de pronto dejar sus sueños y un tropezón tiene que hacerlos levantar más fuerte a todos ustedes, querido Rol. Sí, lo hice. Espero les haya gustado esta pequeña historia. Ahora vayamos a clases. Ayer habíamos terminado lo que era la teoría X y Y, los supuestos de que a alguna gente no le gusta trabajar, a alguna gente no le gusta dirigir. Ese era el supuesto de la teoría X, el supuesto de la teoría Y, que no, que la gente sí puede motivarse, sí le gusta buscar responsabilidades. Siendo un rápido resumen. Esta diapositiva es bien importante que la sepamos nosotros entender. Y es bien bonita la teoría de las jerarquías de las necesidades de Maslow. Este es un psicólogo que comience a identificar cuáles son las necesidades. ¿Y por qué hablamos de psicólogos? Porque sabemos que la administración se mune de muchas disciplinas para su construcción. Y Abraham Maslow nos identifica 5 necesidades dentro de esta pirámide. Y todo esto tiene una lógica y nos habla de las necesidades fisiológicas. Todo ser humano, ustedes tienen necesidades básicas para sostenerse como seres humanos, para sostener la vida. Necesitamos alimento, necesitamos
hidratar nuestro cuerpo, necesitamos el agua. En época de invierno necesitamos el calor, si no morimos por hipotermia, necesitamos ropa, abrigarnos, necesitamos descansar. Por eso yo les digo, a veces nos esforzamos tanto y le robamos horas al sueño, no estamos bien descansados y no podemos rendir muy bien. Por eso que a veces hay accidentes, porque de pronto no están descansando bien los choferes. Entonces, por ese esfuerzo, le están exigiendo mucho a su cuerpo, pero el cerebro manda la orden de apagarse y se duermen y ahí están los accidentes. Entonces, son necesidades fisiológicas que nosotros no la podemos hacer a un lado. No podemos hacer abstracción de las necesidades fisiológicas. Según Abraham Maslow, hay que satisfacer estas necesidades al grado de la vida. Ninguna otra necesidad va a motivar a las personas. Yo te puedo pagar todo el dinero que quieras, pero si te digo, vas a trabajar acá sin salir a comer ni tomar un vaso de agua, eso va a minar tu salud y te va a afectar. En algunos casos, esto es por experiencia también que les digo, sí puedes tú vencer el sueño en algunos trabajos muy exigentes. Y a veces dices, no me da sueño. Alguna vez yo he trabajado 48 horas seguidas sin descansar por exigencias mismas del trabajo. Pero ya llegando a mi domicilio, dormía 3 días corridos. Es grave cuando tienes este tipo de desequilibrios en las necesidades fisiológicas. Y no es exageración cuando yo les digo, trabajaba a veces 48 horas sin dormir. Si bien me pagaban muy bien, me daban alimento, me daban todo lo que yo pedía porque les decía, necesito esto para trabajar y necesito esto también para la gente que me está apoyando. Eso era cuando estaba trabajando en la Corte Nacional Electoral, hace más de 20 años atrás. Entonces me proporcionaban todo, pero después les decía, bueno, ya hasta aquí nomás, ya son 2 días que estoy trabajando sin dormir y ahora sí me retiro, porque caso contrario voy a cometer errores. Entonces las necesidades fisiológicas en alguna parte sí estaban satisfechas, pero en la parte del sueño no. Los tenía que recuperar. Un segundo nivel, ya hemos satisfecho nuestras necesidades fisiológicas. Nos vamos a las necesidades de seguridad, donde las personas quieren estar libres de peligros físicos y del temor a perder el trabajo, las propiedades, los alimentos, el abrigo. O sea, se dan cuenta esta necesidad de seguridad que necesita el ser humano. Por eso les decía que de pronto las personas en su trabajo tienen que comprometerse porque tienen esa seguridad de que el trabajo les va a proporcionar la satisfacción de las necesidades fisiológicas, de alimento, agua, abrigo. Y esta seguridad de tener un techo que les abrigue, que les proporcione propiedades. O sea, ya va escalando el ser humano en esta pirámide de necesidades. Una vez que ha cubierto las necesidades de seguridad, se va hacia las necesidades de afiliación o aceptación. Como nosotros somos personas, entes sociales, no somos ermitaños, no somos de los que nos metemos en una cueva, en una choza y nos aislamos del mundo. No, el ser humano por naturaleza es un ente social. Ustedes salen de clases, van un rato a la calle, se juntan con un grupo de amigos y amigas para conversar. Por eso se llama entes sociales. Y por lo tanto necesitan de un sentido de pertenencia.
Vale decir, tienen que ser aceptados por otros. Buscan esa necesidad tan sentida de ser aceptados por otros. A eso se refiere la afiliación o aceptación. Pues nosotros ya hemos conformado, somos un grupo de estudiantes con afinidades de pronto por la música, como decía uno de los compañeros, que queremos hacer un podcast, se hacen un podcast entre varios amigos, tienen afinidades, tienen ese sentido de pertenencia, de intercambio de ideas. ¿Se dan cuenta cómo van escalando poco a poco en esta pirámide? Llegamos al cuarto nivel, la necesidad de estima. Según Abraham Maslow, una vez que las personas empiezan a satisfacer su necesidad de pertenencia, tienden a querer ser tenidas en alta estima, a ser reconocidos tanto por sí como por otros. Este tipo de necesidad es el que va a generar satisfacciones, como el poder, el prestigio, el estatus, la autoconfianza. O sea, las personas cuando de pronto son electas para un cargo, entonces tienen esa satisfacción de que han conseguido el poder. Cuando son electos, hablemos de nuestra idiosincrasia, para ser presidentes de una fraternidad o los prestes, tienen el prestigio. En las comunidades, para asumir un cargo, como se los denomina, ¿qué es lo que tienen que tener? Primer requisito, si son varones, haber cumplido el servicio militar para asumir un cargo de su comunidad. ¿Y esto qué representa para esa persona? El estatus que le va a dar la autoconfianza. Esas son las necesidades de estima. Es por eso que mucha gente se aferra al poder. Es muy difícil separarse del mismo. Que dice, el señor diputado, el señor concejal, el señor ministro. Para ellos es un prestigio. Dentro de la iglesia ocurre lo mismo. Tampoco es que la iglesia está aislada de estas necesidades. Y esto es hablando también con amigos que tengo dentro del clero. Porque alguna vez yo les dije, ¿por qué ya no hay por qué de pronto siento que los que están en las iglesias ya no tienen esa fe? Y me dice, efectivamente, tienes razón, ya no van mucho de los aspirantes a la iglesia por fe, sino van por prestigio, por el estatus social que les da el pertenecer a la iglesia, antes que por fe. Y finalmente es la necesidad de autorrealización, cuando ya estás en la cúspide de la pirámide. Esta es la máxima necesidad del ser humano. Es ese deseo de convertirse en lo que uno es capaz de convertirse, maximizar el propio potencial, lograr algo. Es como lo tenemos al señor Claure, o sea, ya ha alcanzado en la cúspide, hace sus obras de beneficencia. Lo que les comentaba de hace años cuando ha venido acá a Bolivia en los primeros años. Ha dicho, yo quiero producir computadoras que tengan el valor de $1 o $10, a fin de pronto de acortar esa brecha entre la tecnología y la educación. O sea, él está en esa etapa de autorrealización, muchos de los grandes empresarios. Zuckerberg, el de Facebook, está en ese tema de autorrealización.
Bill Gates. O sea, Bill Gates está durmiendo y sigue ganando dinero mientras duerme, porque sus licencias de software le siguen generando recursos económicos. O sea, él ya no tiene necesidad de pronto de trabajar. Entonces, él está en la función de filantropía. Muchos filántropos son los que están en esta cúspide de la autorrealización, en la quinta necesidad de autorrealización. Son aquellos que ya no están buscando el dinero, son los que están haciendo los mecenas, como se decía en la antigüedad, aquellos que están fomentando el arte, la investigación. En Florencia estaban los mecenas que veían artistas, pintores, escultores, o sea, gente de mucho dinero que de pronto aportaba que las artes se desarrollen en Venecia, en Florencia. Se han leído en las 48 leyes del poder, muchas de estas lecturas iban a apoyar a estos artistas. El Papa apoyaba a Leonardo da Vinci porque la Iglesia, el Vaticano, el papado tenía mucho dinero, entonces apoyaba las artes. O sea, son necesidades de autorrealización. Se dan cuenta, es un proceso lógico lo que estamos viendo en esta pirámide de Maslow. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Algo que hay que de pronto aclarar? ¿Está bien? ¿Entendido? ¿Rolly? ¿Wendy? Licenciado, todo claro. Ya. Oh, vamos a hablar de las teorías del reforzamiento de Skinner. Nuevamente vamos a echar mano de la psicología. Skinner era un psicólogo de la Universidad de Harvard. Y este ha desarrollado una teoría controvertida, una técnica de motivación muy controvertida, que es parecido al enfoque XY, se llamaba el reforzamiento positivo o la modificación del comportamiento. Todos los psicólogos siempre van jugando con la mente. Entonces, Skinner sostiene que puede motivarse a los individuos mediante el diseño apropiado de su ambiente de trabajo y el elogio a su desempeño, mientras que el castigo por un mal desempeño genera resultados negativos. Hablando con ejemplos. Si yo reconozco el esfuerzo en el curso de uno de ustedes y les digo, voy a llamar a la alumna o al alumno XXX, porque reconozco que el trabajo que he encargado todo el curso ha sido desarrollado eficiente y efectivamente por esta persona, ha cumplido con lo que se ha solicitado y ha ido más allá, ha hecho su aporte propio y lo reconozco públicamente. Entonces, este es un reforzamiento positivo. O lo que ponen en algunas empresas privadas, dice el empleado de la semana o del mes. Se está reconociendo el esfuerzo de esta persona. Pero si yo llamo y le digo, fulano de tal, a los alumnos o a la alumna, digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te has dejado estar en tus trabajos? Y lo has hecho mal además. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O si te he pescado en una falta y te llamo la atención públicamente, primero que te hago entrar en vergüenza, ataco tu autoestima.
Y esto va a ser un resultado negativo. A que yo hable contigo a solas y te diga, ¿sabes qué? Tienes que mejorar en esto, tú has hecho mal tu trabajo y te voy reflexionando. Pero si te llamo la atención así públicamente, el resultado va a ser negativo. Por eso es la teoría del reforzamiento de Skinner. Entonces, mucho más que elogiar un buen desempeño dentro de esta teoría, se analiza la situación laboral para determinar qué propicia que los trabajadores actúen de la forma en que lo hacen. O sea, tratamos de ver e investigar qué es lo que propicia esa conducta hacia la empresa o hacia los ejecutivos. Si de pronto tengo dentro de este grupo de trabajadores conductas de pronto inapropiadas, tengo que analizar el por qué, para luego iniciar cambios y eliminar las áreas problemáticas y los obstáculos del desempeño. Después se van a establecer metas específicas con la participación y asistencia de los trabajadores una vez que he identificado estas áreas problemáticas. Y aquí es donde vamos a utilizar la retroalimentación regular sobre los resultados. Y aquí es donde vamos a recompensar las mejoras en el desempeño, con reconocimientos, con elogios. Incluso cuando el desempeño no es igual a las metas, pero yo reconozco que han hecho el mejor esfuerzo para tratar de alcanzar la meta. No lo hemos podido conseguir, pero nos hemos aproximado a un 90%, que no es nada despreciable. Entonces, tengo que felicitar el esfuerzo de todos los empleados, de todo ese grupo humano. Se encuentran formas para ayudar a las personas y elogiarlas por lo que hacen bien. Muchas veces los ejecutivos saben que han dado lo mejor de sí los empleados, pero no les dicen, no reconocen su esfuerzo. Decía alguna de sus compañeras, a veces no se reconoce el esfuerzo de las personas. O sea, estás generando un área problemática. Y también se ha encontrado muy útil y motivador el dar a las personas la información completa sobre los problemas de la compañía. A veces piensa uno que si tú le das todos los problemas que está enfrentando a la compañía, que la compartes con los subordinados, de pronto dices, estos pueden aprovecharse de esta debilidad y sacar provecho para ellos mismos. Pero ¿por qué no darles el beneficio de la duda y compartir los problemas que tiene la empresa, que a la larga también puede afectar a ellos? Entonces, el momento que yo esté compartiendo este tipo de situaciones delicadas con el personal, es que yo estoy involucrando a los mismos y les hago sentir parte importante de la solución, porque voy a escuchar sus sugerencias. Si bien esta técnica parece demasiado simple para que funcione, a veces muchos gerentes se muestran escépticos por esa efectividad que pueda tener. Tiene ese escepticismo de ver si funciona o no, porque no les dan el justo valor a las personas. Puedo tenerlo yo trabajando como auxiliar de oficina, una persona que es brillante de pronto y que puede tener soluciones que no por la complejidad de la misma pueden tener éxito. Mejor a veces en la simplicidad está el éxito, no en la complejidad. Como algunas veces yo tenía mis docentes de cálculo y un docente me enseñaba y me decía, vas a sacar en matrices utilizando esta técnica. Era fácil, corta.
simple. Otro de mis docentes en cálculo 2 me decía, no, yo necesito que hagas como yo te he enseñado. Un método largo y complejo, pero el resultado era el mismo. Pues les digo, en la simplicidad a veces está el éxito. Pero algunas compañías, las más destacadas a nivel mundial, han encontrado beneficios en este enfoque. Por ejemplo, existe una empresa a nivel mundial, que es una empresa de forwarder, que son los que se encargan de juntar la mercadería de diferentes clientes en ciertos países y despacharlos en contenedores. Esos son los forwarders. Este enfoque de dar a los empleados el beneficio de encontrar soluciones imaginativas ha hecho que la empresa ahorre cantidades importantes de dinero con el solo hecho de inducir a los empleados a asegurarse de que los contenedores estuvieran completamente llenos y de manera apropiada con paquetes pequeños antes de embarcarlos, que sean acomodados de la manera más óptima posible. El forwarder en el comercio internacional, haciendo un punto aparte acá, les explico qué son. En Bolivia tenemos muchos forwarders. Son las empresas que buscan relacionarse con las empresas navieras a nivel mundial. Entonces ellos agarran diferentes clientes. Yo, por ejemplo, no puedo comprar un contenedor lleno en China. Entonces existen de pronto 50 compradores de diferentes productos allá en China. Pues yo les digo muy bien qué estás trayendo, cuántos metros cúbicos son de tu mercadería, el peso. Comienzo yo a juntar a estos 50 clientes para llenar un contenedor y despacharlo luego desde China para los 50 clientes. Llega a la aduana, realizo el proceso de nacionalización de la mercadería y luego entrego la mercadería a los 50 clientes. Esa es la misión del forward. Y esta empresa era una empresa de forwarder a nivel mundial que maneja así carga suelta, es lo que se denomina carga suelta. Entonces él ha dicho, ha visto que algunas veces venía no llenado completamente el contenedor. Entonces él les ha motivado, les ha dicho, señores, estamos perdiendo dinero. Tenemos que ver la mejor forma de economizar, porque esto también va a repercutir en la pérdida de empleos y es parte de la seguridad que nos habla Maslow. Entonces, si nosotros acomodamos mejor la carga, despachamos más carga, tenemos más frecuencia, vamos a ganar más dinero, vamos a ahorrar en costos y esto va a repercutir en beneficio también de ustedes. Entonces, se dan cuenta cómo sí funciona el enfoque de Skinner para las empresas grandes cuando la saben manejar muy bien y cuando saben motivar. Por lo tanto, esto es un requisito de la buena administración, donde tiene que resaltar en una buena administración la eliminación de obstáculos al desempeño. Se tiene que resaltar la retroalimentación y el aumento de la comunicación. Decirles, señores, tenemos problemas en este tema de empaques. De pronto estamos mezclando paquetes pesados, livianos y se está dañando la mercadería y tenemos problemas con nuestros clientes porque nosotros tenemos que reembolsar las pérdidas de los clientes. Tengo que aumentar los niveles de comunicación con los empleados. Ese es el reforzamiento de Skinner, nuestro psicólogo Skinner.
Ahora vamos a hablar de la teoría de las necesidades de McClellan, la motivación de McClellan. Él nos dice y nos refiere que la motivación se va a basar en tres tipos de necesidades básicas motivadoras. La reduce la pirámide de Maslow. Él nos dice, son tres tipos de necesidades: de poder, de afiliación y de logro. Esta su investigación se basa en las personas respecto a qué necesidades son las que ellos priorizan. E investiga de manera sustancial sobre esas necesidades de logro. Esos tres impulsores que identifica McClellan, que son importantes para la administración y que se reconocen para que una empresa organizada funcione muy bien. Tres necesidades son: la primera es la necesidad de poder, donde nos dice que las personas con una alta necesidad de poder se preocupan mucho para ejercer influencia y control. Generalmente estos individuos buscan cargos de liderazgo, con buenos conversadores, aunque también suelen discutir. Les gusta imponerse, suelen ser muy expresivos, obstinados, exigentes. Y aunque parezca gracioso, disfrutamos de enseñar y hablar en público. Esa es la necesidad del poder. Dime, Erland, escucho. Erland, has levantado la mano, te escucho. Ah, licenciado, no levanta la mano. Yo he visto levantar tu manito ya. ¿O quién quiere preguntar? ¿Nadie? Ah, pensé que había alguna pregunta o una participación de ustedes. Ya, seguiremos. Entonces, esta necesidad de poder se encuentra en estas personas. Por ejemplo, cuando decimos poder, pero siempre lo veamos en el sentido positivo, porque el poder también tiene sentido negativo, en ese abuso de poder. O sea, yo disfruto de enseñar, de transferir a ustedes mis conocimientos, mi experiencia laboral, hablar en público, hablar de distintos temas. Pero hay otra gente que tiene esa necesidad de poder, pero para vivir, para disfrutar, hacer abuso del mismo. Hay que saber identificar esos tipos de poder. McClellan luego nos habla de un segundo impulsor, el de la afiliación a las personas con una alta necesidad de afiliación. Por lo común, les gusta sentirse amados, queridos, y tienden a evitar el dolor de ser rechazados por un grupo social. Como individuos es probable que les preocupe mantener relaciones sociales placenteras, disfrutar de un sentido de intimidad, de comprensión, estar prestos para consolar, ayudar a otros con problemas, a disfrutar de esa interacción amistosa con los demás. ¿Se dan cuenta todos estos sentimientos, estas necesidades que nos identifican McClellan como impulsores? Ustedes lo están viviendo.
Lo único que yo estoy haciendo es sistematizarlo, agruparlos y enseñarles algo que ustedes ya lo están viviendo. Y un tercer impulsor, que nos habla McClellan, es la necesidad del logro. Las personas con una alta necesidad del logro tienen ese deseo intenso del éxito y un temor así también muy fuerte al fracaso. Quieren ser desafiados, se fijan metas moderadamente difíciles, pero no imposibles. Asumen un enfoque realista del riesgo. No son jugadores que van al azar, sino que prefieren analizar y evaluar problemas. Asumir la responsabilidad personal de ver que se realice el trabajo. Son personas que les va a gustar la retroalimentación inmediata, específica sobre lo que están haciendo, sobre el trabajo que desempeñan. Son personas que tienden a ser inquietas, prefieren trabajar largas jornadas. Y no les preocupa mucho el fracaso cuando ocurre, porque si no toman la experiencia de este fracaso para no incurrir en el mismo, como una experiencia enriquecedora. Y les gusta dirigir su propia actividad administrativa. Entonces, ustedes se van a manejar dentro de estos parámetros de afiliación, logro y de poder. Lo único que yo estoy haciendo es reforzar esas necesidades que ustedes tienen. Ya sea tomando desde el punto de vista de Abraham Maslow o desde el punto de vista de Skinner o de McClellan. Pero estos tres me sirven para que yo pueda trabajar y desempeñarme en las organizaciones en las cuales yo voy a estar desempeñándome. Ustedes van a ir quemando etapas. Según McClellan, ya veremos cuál es la etapa más próxima que yo voy a iniciar. ¿Dónde quiero situarme en el mediano plazo? Ya de nosotros, si estuviéramos hablando de Maslow, ya tenemos la primera etapa superada. Ustedes ya están transcurriendo hacia la segunda etapa, según Maslow. Se van a capacitar, se van a profesionalizar, van a tener un trabajo, van a tener ya la seguridad de tener un empleo. Y de pronto, ¿para qué nos servirá? A veces siempre decimos, ¿para qué nos sirve esto que nos está enseñando el licenciado? La pirámide. ¿Tendrá alguna utilidad? Aunque no crean, esta pirámide de Maslow de hace 50 años atrás, se la aplica en el mercado, en el marketing, en la mercadotecnia. ¿Por qué creen ustedes que se la utiliza esta técnica en la mercadotecnia? A ver, alguna idea, alguna aproximación a lo que ustedes piensen. ¿Cómo ustedes aplicarían estas necesidades de Maslow en la mercadotecnia? Les escucho. Licenciado, Dime, Ruth. yo creo que se utiliza la pirámide más que todo para saber la personalidad o con qué tipo de gente un mercadólogo se puede topar para tomar acción con a la persona y no actuar por actuar.
y poder ofrecerle ya sea el producto o servicio que necesita y poder solucionar también el problema o lo que la persona tiene. Ya, ya. Bien, Ruth, ¿alguna otra idea? Enseguida vamos a reforzar lo tuyo, querida Ruth. Gracias. ¿Otra idea? Licenciado, será porque toda empresa al buscar por ser lucro siempre va a buscar satisfacer las necesidades de las personas y qué mejor que conozcan también cuáles son las necesidades, que si tengan una idea de qué es lo que necesita una persona y de acuerdo a esto puedan plantear un buen producto, es decir, ofrecer algo mejor al mercado. Ya. Listo, Wendy. Ruth, ¿quién más? Licenciado, podría ser para, bueno, en principio para identificar necesidades, ya que la pirámide es básicamente de eso, ¿verdad? De necesidades. Pero otra aplicación también puede ser, no sé, tal vez alguno ha escuchado eso de crear una necesidad. ¿Y a qué se refiere eso? Que, o sea, venderle al comprador cosas que ni siquiera él sepa que quiere Necesita. comprar, por decirlo así. Entonces, yo creo que se usa más eso en la mercadotecnia, ya que la mercadotecnia se ocupa de promocionar las 4 Ps, creo que si no me equivoco. Precio, Entonces se enfoca plaza, en eso. promoción, producto. Exacto. En eso se enfoca, entonces eso le beneficia mucho a la empresa y lo hacen en base a las necesidades, ¿no? Así es, Roberto, Ruth. Todos los que me han respondido han dado en el clavo. O sea, las necesidades humanas son aprovechadas por la mercadotecnia. O sea, el marketing trata de satisfacer nuestras necesidades y todos ustedes han analizado muy bien esta pirámide de Maslow. O sea, en el mercado actual, todos ustedes tienen la razón. Ninguno de ustedes se ha equivocado y la ha interpretado de una manera excepcional esta pirámide. Y en el mercado podemos encontrar productos que van a responder a diferentes niveles, que se van a basar en la funcionalidad, en productos muy sofisticados. Alguna gente, recuerden las calculadoras científicas. De pronto estos responden a las necesidades que tenían los estudiantes de ingeniería de tener calculadoras científicas. Entonces responden a esa necesidad con productos muy sofisticados, donde tú podías programar en BASIC para tener soluciones inmediatas. Te podían permitir programar estas calculadoras científicas. O sea, son productos que se destacan por su diseño, por productos diferenciados por el propio marketing. O sea, esta calculadora científica ya el mercado ya las ha diferenciado. Creo que alguna vez vi calculadoras científicas para ingeniería y calculadoras con matemáticas financieras incorporadas. O sea, ya está diferenciando de acuerdo a las necesidades del mercado. Y por eso que la mercadotecnia utiliza esta pirámide de Maslow para conocer las necesidades del consumidor, como ustedes muy bien lo han dicho, y adaptan los productos a estos valores intangibles. Si vamos a observar el mundo de la publicidad, nos encontramos con millones de productos que cumplen esta necesidad básica. Pero a través de la mercadotecnia se han creado otras totalmente diferentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace la mercadotecnia que de pronto cambiemos nuestra forma de pensar o de ver el mundo? La moda actual de la juventud es tener de pronto los pantalones rasgados, ¿sí? En las rodillas, en los muslos. ¿Esto antes qué significaba? 50 años atrás o 30 años atrás, significaba pobreza. Si tú veías y te pones en esa situación y veías un joven con los pantalones rasgados, significaba que era una persona pobre. Pero la mercadotecnia ha rescatado eso, lo ha puesto como moda. Ya no es un símbolo de pobreza, ahora es una moda. Y Benetton, por ejemplo.
que es lo que hizo. Y ha sido muy criticado también con esto respecto de el tema de marketing. Y al igual que los pantalones gastados, raídos, Benetton ha utilizado un par de tenis totalmente sucios, desgastados, y las ha puesto como parte de una propaganda de Benetton. Y esto ha ofendido a muchos países, especialmente en el África. Y la propaganda ha sido retirada porque lastimaba al ser humano, haciendo propaganda con su pobreza. O sea, hay que tener mucho cuidado al manejar estos conceptos de Maslow. O sea, el marketing ha influido en las necesidades del ser humano. Y a veces ya no nos fijamos en las necesidades básicas, sino que vamos un paso más allá. Pero de pronto también la mercadotecnia hace que nosotros reveamos o revisemos algunas conductas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba inicialmente? El azúcar morena o sin refinar, nadie le daba importancia. Hasta que hubo un libro, que no sé si alguno de ustedes lo leyó, donde dice azúcar, veneno blanco. Libro que yo lo leí también modificó muchos de los hábitos respecto al consumo de azúcar y productos refinados. Y donde te decían cuál era el proceso de refinación del azúcar blanca y cómo este afectaba la salud. Y de pronto hubo esta onda de comer, de consumir alimentos que sean orgánicos. Y esto ha habido bastante mercadotecnia que se ha aprovechado de este tipo y cambio de conductas, aprovechando las 4 Ps, como nos mencionaba nuestro compañero. Y ha hecho que el azúcar morena, que tenía un precio de un 20, un 30% más barato que el azúcar blanca, se vuelva un azúcar más cara, porque beneficiaba positivamente a la salud. Oigas, ese es uno de los temas. Ahora, ¿qué está entrando en boga? El consumo de la sal rosada, a diferencia de la sal blanca. Entonces, están comenzando a aprovecharse y comenzando a ver el tema de la salud y el tema de los alimentos. Alimentos orgánicos versus los alimentos ya producidos de forma con alimentos transgénicos. Entonces, Maslow y su pirámide está regresando y viendo las necesidades fisiológicas. Alimentos, salud. Alimentos saludables versus alimentos transgénicos. Esa es la aplicación de la pirámide de Maslow. ¿Alguna pregunta, comentario que tengan hasta acá? Ya saben cómo ustedes pueden aprovechar estas técnicas. Vamos ahora a otra, a las técnicas especiales de motivación. Hemos visto varias teorías, pero ¿qué significado tienen para los gerentes? ¿Qué técnicas de motivación pueden utilizarse? La motivación es compleja. No es fácil a veces motivar a la gente. No puede haber una respuesta siempre correcta. Por lo tanto, hay que identificar algunas de las técnicas de motivación más importantes. Y la principal, vamos a comenzar por el dinero. Nunca puede sobreestimarse al dinero como motivador. No podemos decir, el dinero no sirve como motivador, sirve.
Y es un motivador en la forma de un sueldo, de un salario. El trabajo que se va a pagar por las piezas. Te dice, yo te voy a pagar 100 bolivianos diarios y te voy a pagar además 20 centavos por pieza que vayas terminando, como generalmente se hace en las fábricas. Y se pagan por unidades producidas con cierto nivel de calidad. Te dice, si estoy hablando de una empresa maquiladora, te digo, bueno, vas a costurar puños. Y cuando tú costuras puños con esas máquinas eléctricas, si te equivocaste, te salió la costura torcida, entonces tienes una merma en la producción. Porque no es el tema que tú hagas la costura torcida y digas, bueno, lo voy a remediar y voy a sacar los hilos y voy a volverlo a repasar. El tema es que cuando haces eso, la tela se corta. Entonces, sí es pérdida. Y por eso que a veces existen camisas más baratas, siendo de una misma marca, pero son camisas más baratas porque tienen algún defecto en la costura. Por eso se habla de unidades producidas con niveles de calidad. O cualquier otro incentivo respecto de elevar la producción. Entonces les voy a decir, al final del trimestre vamos a hacer un balance y vemos cómo le va a la empresa y les voy a dar un bono de producción. En algunas entidades bancarias, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Les dan opciones a ser accionistas. Les dan un par de acciones, pero ya son accionistas del banco. Son parte, son dueños de un pedacito del banco. O de pronto les dicen, saben, yo sé que el seguro público de salud donde yo los voy a afiliar no es bueno, porque tienen que esperar meses a veces para que los atiendan. Si bien el servicio es bueno por los profesionales que hay, pero la atención, el tema de que sea la presión que existe sobre los profesionales hace que la atención de pronto sea deficiente, no el nivel de calidad de la atención de salud, sino la atención sea deficiente, porque existen muy buenos profesionales en la Caja Nacional de Salud. Entonces yo digo muy bien, saben que no los voy a afiliar yo a la Caja Nacional de Salud, yo voy a contratar un seguro privado, si ustedes están de acuerdo. Entonces es un dinero que yo, y no lo veo como gasto, sino lo veo como inversión. Y así diferentes formas que pueda darse a las personas por su desempeño. Por eso que les digo que el dinero es importante. Y a veces es más que el valor monetario, también significa estatus, poder. Los economistas, la mayor parte de los gerentes tienden a colocar el dinero en un sitio muy alto dentro de esa escala de motivadores. Mientras que los psicólogos que están estudiando el comportamiento tienden a colocarlo en un nivel muy bajo, porque ellos buscan otro tipo de motivación. Para ellos el dinero no es tan importante. Dan cuenta cómo las diferentes profesiones van evaluando dónde colocar el dinero, pero los economistas y los gerentes siempre lo colocamos en el primer lugar. Quizás ninguno de los puntos de vista sea correcto, pero sí el dinero tiene que ser el principal motivador, como les he indicado. Y tienen que recordar, si bien el dinero como tal sea más importante para las personas, puede repercutir porque estas personas tienen familia. ¿Recuerdan cuando hay despidos? Dicen, mi familia depende de mi fuente laboral. Por lo tanto, el dinero es un gran motivador. Por ejemplo, para los que han aterrizado en el sentido de que sus necesidades financieras no son tan urgentes,
El dinero es un medio urgente para lograr un nivel de vida mínimo. Aunque cuando ésta pueda valorarse más conforme a las personas que van logrando pequeños acomodos. O sea, tú inicialmente querías una pequeña casa con una habitación, un comedor, una casa muy modesta, pero a medida que va mejorando tu nivel económico, tú ya no quieres una casita modesta, ya quieres una casita más cómoda, ya quieres tener tu terraza, tu jardín. Quieres lograr un mejor acomodo de tu situación económica, de tu bienestar. O sea, un individuo que antes se conformaba con casas pequeñas, ahora también ya quiere un auto, no importa el precio, quizás sea más bajo. Ahora va a querer una casa más grande, más cómoda, un automóvil ya más lujoso, querrás una camioneta. Y sin embargo es imposible generalizar en estos tres. No todos van a querer ese tipo de situaciones. Algunos de pronto van a querer seguir viviendo en esa casita pequeña, muy modesta. Van a estar ahorrando porque de pronto tienen otros planes a futuro. Para algunos el dinero siempre va a ser de mayor importancia, en tanto que para otros puede no llegar a serlo nunca. Para la mayoría de los diferentes negocios y otras empresas, el dinero se utiliza como un medio para conservar el personal apropiado en una organización. Y con esto me refiero a que si yo tengo un personal clave en la misma, entonces yo tiendo a conservarlo y decirle, ¿sabes qué? A vos te voy a dar un trato salarial diferenciado porque sé la valía de tu conocimiento. Por lo tanto, no es básicamente un motivador, sino que yo utilizo el dinero para conservar recursos humanos claves en la organización. ¿Qué es lo que pasó? Y esto les doy un ejemplo. La empresa Fenocol de Colombia y la empresa Smith Oasis de Colombia. Las dos empresas han tenido un conflicto que ha ido a la Comunidad Andina de Naciones. Ellos producen resina fenólica o lo que se llaman las espumas para arreglos florales. Entonces, en la empresa Fenocol trabajaba un ingeniero en la parte de producción que tenía muy buenos productos, la empresa Fenocol. Cuando se instala la empresa Smith Oasis, que es una empresa multinacional, carecía de los recursos humanos en la parte técnica. ¿Y qué es lo que han hecho? Se lo han llevado a este ingeniero a la empresa de Smith Oasis. La empresa Fenocol ha comenzado a bajar la calidad de sus productos. Esto yo lo he vivido en carne propia porque yo también representaba esta empresa acá en Bolivia. O sea, yo siempre hago el feedback con los clientes y les digo qué tal está el producto, qué problemas tienen. Me decían, ¿sabe qué? El producto ha bajado la calidad, la espuma o la esponja, como le conocen acá, se deshace, no sirve para los arreglos florales de tallos gruesos y se tiende a partirse. Pues yo iba anotando todas estas observaciones y en una reunión que tuve allá con Fenocol les expliqué los problemas que yo tenía con el producto. Me dicen, sí, vamos a ver porque se nos fue el ingeniero de la parte de producción. Entonces ellos no han sabido retener a los recursos claves. Y esta persona en la actualidad está trabajando en Smith Oasis. Por eso se habla del dinero como motivador. Pero en algunos casos el dinero no sirve para retener aquellos recursos claves, igual que los equipos de fútbol. Tienen un buen jugador de fútbol, bueno, le dicen, no queremos que te vayas y te vamos a aumentar el sueldo. O sea, no todos los jugadores van a tener el mismo tratamiento. Y como motivador a los jugadores que son juveniles, les dicen, bueno, antes te pagábamos 200 pesos, ahora te vamos a pagar $200.
Te hemos formado y vemos que eres un buen jugador, entonces está motivando a que siga elevando su rendimiento. Ahora, las empresas suelen procurar que sus sueldos y salarios sean competitivos dentro de la industria, inclusive dentro del área geográfica para atraer y retener a la gente. Hay percepciones, por ejemplo, de las empresas en Bolivia, donde te dices, ¿cuál es la empresa donde te sientes feliz trabajando? Existen estudios acá en Bolivia, son 3 o 4 empresas donde los empleados están felices de trabajar ahí. Ahora, el dinero como motivador también tiende a entorpecerse un tanto por esa práctica de que los salarios de los diversos gerentes sean razonablemente similares. En otras palabras, las organizaciones muchas veces tienen que tener mucho cuidado de asegurar que las personas en niveles comparables reciban casi el mismo nivel de compensación monetaria. Si estamos hablando de gerentes de primer nivel, estos tienen que tener casi un nivel idéntico de compensación monetaria. No podemos decir, este gerente le voy a pagar 100, a este le voy a pagar 120, a este 130, porque ambos tienen los mismos niveles de responsabilidad. Y esto es comprensible, pues que casi siempre las personas evalúan su compensación, dicen cuánto está ganando aquel gerente. Y a veces ahí pueden surgir problemas. Dices, si yo tengo el mismo nivel de responsabilidad, claro, en distintas áreas, ¿por qué a mí me pagan menos? Entonces ya te estás generando un conflicto. Ahora, si el dinero tiene que ser un motivador efectivo, las personas en diversos puestos, aunque de nivel similar, no idéntico, deben recibir salarios y bonos que reflejen su desempeño individual. Muchas veces para compensar, porque dicen, nosotros estamos en el área financiera. Los del área de producción están recibiendo un bono de producción por la calidad, por tener menos errores, menos devolución de productos. Entonces, de pronto, esto te puede generar un conflicto al interior de la empresa. Que dicen los del área financiera, nosotros trabajamos de la misma forma, no en la parte de producción, pero sí nuestro trabajo debería ser reconocido. Entonces, tú también deberías participar de un bono de producción que se da al área financiera. Porque hay que saber reconocer que hay también una parte de mercadotecnia que necesita, que son los que han planificado de pronto la introducción de productos nuevos, del desarrollo de productos nuevos. La parte financiera se encarga de las cobranzas, de que no haya mora, del análisis de crédito. O sea, son también una parte importante, por lo tanto, a ellos también hay que darles su crédito y darles parte de este bono de producción. No hay que discriminar y decir solamente esta área. Por eso que el dinero es un buen motivador. Ahora también puede existir el problema con muchos aumentos de sueldos y salarios, inclusive con el pago de bonos. Es que a veces estos no son lo bastante grande para motivar a quien los recibe. Dice, bueno, no es tan significativo. Y a veces el individuo, personal, se siente descontento y puede buscar otro trabajo. En Japón, por ejemplo, es una tradición que se les paga y se los promociona en base a la antigüedad. Pero en algunos casos, allá, las compañías han introducido el pago por méritos. Que algunos jóvenes profesionales japoneses dejan sus puestos seguros por un trabajo más emocionante de las compañías que están trabajando ya en la red, en el Internet.
Y las empresas están buscando la forma de retener a sus empleados. Pues ya no solamente van a ser méritos, sino va a ser desempeño, de tal modo que su recompensa monetaria sea mayor. ¿Algún comentario respecto de este motivador del dinero? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué opinan ustedes? Hey, licenciado. Dime. Entonces, cuando se trata de recompensar a los trabajadores, tengo que hacerlo según el tipo de trabajo. O sea, no puedo recompensar a todos de la misma manera, ¿no ven? Todos tienen que cumplir un cierto trabajo para ser recompensados de una manera justa. Exacto. A ver, hablemos de una minera, de una compañía minera. Tengo dos tipos de trabajo. Uno, el buró, el de escritorio, ¿verdad? Y los otros son los ingenieros, los que están trabajando en el interior mina. ¿Sí? Entonces, tengo que de pronto, estoy explotando muy bien, tengo altos niveles de cotización del mineral y obtengo una buena utilidad. Pero entonces, de este nivel de utilidad de estos bonos, tengo que participar a la parte administrativa, al buró administrativo de estos bonos. No va a ser en la misma proporción, pero sí, porque el esfuerzo físico, el desgaste en la salud también es mayor de los mineros que trabajan al interior mina. Por eso que en el tema de laboral, por ejemplo, ahí también está la parte no monetaria. Te dicen, bueno, la jubilación del minero no es a los 58 años. Ellos tienen otro tratamiento a los que están trabajando en interior mina, porque esto afecta o mina la salud. Y de ellos la jubilación es más pronta. No estoy muy seguro si es a los 48 o 50 años. Ellos sí pueden jubilarse, los trabajadores de mina, en relación al trabajador que está en trabajo de escritorio y que tiene que esperar los 58 años para jubilarse. Entonces hay que saber motivar bien, utilizar bien los bonos, utilizar bien la distribución. No todos pueden recibir la misma cantidad de bonos monetarios, la recompensa monetaria. ¿Está bien? Sí, licenciado. Otra pregunta más. Dime, dime. Una pregunta. Supongamos que yo tengo una empresa, ¿ok? Una empresa gigante. Ya. Ahora, por diferentes razones, yo ya no empiezo a ir a esta empresa, ya no empiezo a organizarla y dejo a otras personas a cargo. ¿Me pueden sacar de mi propia empresa que yo he creado? Pueden hacerlo si tú tienes un directorio. Tú dices, yo he Mm, creado mi empresa, no importa, tú la has creado, pero hay un directorio y el directorio puede removerte. pucha. Si bien vas a seguir siendo dueño de la empresa, pero tú ya no participas en los niveles de decisión. O sea, te explico más fácil. Tú eres dueño, pero a la vez tú necesitas inversiones, ¿verdad? Entonces, Ujú. para estas inversiones, dices, bueno, quiero inversionistas y estos inversionistas comienzan a colocar directores en tu organización que los representan a los inversionistas, ¿ya? Entonces tú sigues tomando decisiones, sigues dirigiendo a la empresa, bueno, todo muy bien hasta ahí. Pero como tú dices, me salgo de la empresa, entonces alguien tiene que tomar decisiones y dice, bueno, en ausencia de Fabricio, nosotros lo que hacemos es destituirlo como director principal o presidente de la empresa. Él sigue siendo dueño, pero ya no participa en la toma de decisiones ni en la política de la empresa. Él va a seguir recibiendo sus utilidades.
Así es como se procede en las grandes corporaciones. ¿Está bien, Rayos, Fanny? licenciado. Sí, está muy bien. Gracias, licenciado. Ya. A ver, Helen, ¿qué nos dice? Estimada Helen, pueden existir áreas en las cuales de pronto se coloca personal que no es apto para el trabajo. ¿Y dónde sucede eso? En las oficinas o entidades públicas, donde no hay el personal técnicamente preparado. Entonces, sí son gastos que va a incurrir la empresa. Ahí sí es un gasto, no es una inversión. Porque por mucho que yo lo capacite, si necesito personal técnico en determinadas áreas y esta persona no tiene el mínimo conocimiento del área técnica en la cual yo la quiero contratar, sí va a ser un gasto. Sí, yo lo capacito, pero no va a ser lo mismo porque no tiene los conocimientos mínimos necesarios para desempeñarse. No es apto para esa área. Por lo tanto, yo voy a incurrir en un gasto. Por eso se dice muchas veces cuando existe alta rotación de personal en las entidades públicas, el que ingrese nuevo personal hace que las entidades de pronto se ralenticen en la atención al público. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en la caja de salud? Y esto yo les comento. En lugar de contratar médicos, de pronto han contratado una cantidad impresionante de enfermeras. No estoy en contra de las enfermeras que son necesarias, son muy necesarias. Pero no sé qué ha pasado que hay yo voy esto a la caja porque la acompaña mi señora mamá y veo tres, cuatro enfermeras por consultorio y entre ellas se están chocando, aunque no crean, porque tratan de, no sé qué trabajo harán, pero entre ellas pierden expedientes, pierden el ABC, están buscando el expediente, mezclan las fichas de atención, es un desorden. Pero en la parte más importante que deberían ser los especialistas, hay una ausencia total de la contratación de los mismos. Para una atención oftalmológica tienes que esperar unos 3 meses. Y lo más trágico, por ejemplo, con un amigo de la banca privada, él está asegurado en la banca privada por un tema de emergencia. O sea, pónganle bien esta palabrita. Emergencia significa, en teoría, que tienen que atenderte de inmediato. En la caja privada, en la caja de la banca privada, en la emergencia, lo han derivado para que espere 3 meses. Hay una irracionalidad de pronto cuando se toma este tema cuando se toca este tema de trabajos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué ha pasado, Fabri? ¿Había alguna empresa que tú querías hacer grande? Ah, hay ideas por ahí, dice, ideas. Le contrataste tu asesor. Siempre tienen que pensar en grande. ¿No hay más preguntas, comentarios? Listo, queridos alumnos, alumnas, nos vemos el día lunes. Gracias por su asistencia y participación. Buen provecho y feliz semana. Luego, Licen. Hasta el Hasta lunes, luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao, Carlita, Rolly. Hasta luego, licenciado. Chao, Andrés. Hasta la siguiente semana. Luego, licenciado. Hasta